Un cordial saludo para todos los participantes de este curso de Teología Sacramental. Es para mí un gusto y un reto también compartirles esta sencilla reflexión en torno a lo que tiene que ver con la sacramentología que nos ofrece un hombre como Santo Tomás de Aquino. Ciertamente es muy complejo, prácticamente imposible agotar todos los contenidos teológicos que en torno a los sacramentos un hombre como Tomás de Aquino nos ofrece, pero sí merece la pena examinar algunos de ellos, toda vez que en nuestro curso de teología sacramental, pues nos hemos ido acercando a diversos autores. Empezamos por los padres de la iglesia, nos encontramos con hombres de la talla de un San Agustín, pero pues en la ocasión presente pues merece la pena también detenernos en Santo Tomás de Aquino, un hombre del medioevo que ciertamente ha marcado un antes y un después en lo que tiene que ver con la teología sacramental. Para este propósito, pues voy a permitirme compartir la pantalla y vamos a empezar a encontrarnos con algunos elementos. En una primera instancia, tendríamos que ver quién es Tomás de Aquino y algunos rasgos biográficos de esta figura tan significativa de la teología, pero también de otras disciplinas y de otros saberes humanos, pues siempre será importante. Vamos a hablar de la teología sacramental de Tomás de Aquino, pero esa teología sacramental es el fruto del trabajo de una persona que por su grandeza en todos los aspectos merece ciertamente la pena conocerlo, acercarnos un poco a su vida y mirar hasta qué punto esos aspectos vitales, esos aspectos existenciales determinaron su línea de pensamiento, pero también su línea de acercamiento a Dios, a las realidades sagradas y por ende también al tema que nos ocupa hoy, que son los sacramentos. Tomás de Aquino, entonces, un hombre italiano, un hombre del medioevo, como ya lo decíamos. Estamos ubicados en el siglo XIII después de Cristo, un hombre que vivió apenas medio siglo, pero que le alcanzó para producir desde el punto de vista literario, espiritual, filosófico y teológico una cantidad de obras que han sido su legado y que de alguna manera siguen enriqueciendo tanto nuestra espiritualidad como nuestro acercamiento al saber académico. Nació por allá en el castillo de Rocaseca en el año 1224 y murió en Fosanova en 1274, como decíamos antes, a la edad de apenas 50 años. Es sin duda uno de los grandes exponentes de la teología y de la filosofía. Uno de los grandes porque es imposible que un tratado serio de teología no aborde el pensamiento de Tomás de Aquino. Y es un hombre importante también para la filosofía porque su manera de pensar, sus cuestiones disputadas, su método escolástico trascendió las fronteras del saber teológico e incursionó en muchos elementos de la filosofía. Supo no solamente elaborar grandes compendios, por ejemplo, la Suma contra los Gentiles, que es un texto de un tinte filosófico impresionante, pero también agotó muchísimos de las categorías, muchísimos de los conceptos filosóficos que habían sido tratados previamente por otros autores, sobre todo por Aristóteles y por Averroes, solamente por mencionar un par de casos, pero también Tomás supo dejar su gran impronta en el campo de la filosofía. Es sin duda el máximo representante de la filosofía escolástica medieval. Su reflexión fue bastante brillante y profunda, y podemos atribuirle a él una reformulación de la teología cristiana. Decíamos al inicio de nuestra exposición que Tomás marcó un antes y un después en el ámbito de lo teológico. La teología ciertamente había tenido algunos aportes interesantes, sobre todo en los padres de la iglesia, en los primeros siglos. ¿Por qué no hablar de una figura como Agustín de Hipona, que ya lo habíamos tratado en alguno de nuestros espacios académicos? Pero pues estamos hablando de 8 siglos que habían pasado desde que Agustín hizo esa incorporación de algunas de las ideas platónicas en el mundo del cristianismo, desde que una figura tan brillante como Agustín había aparecido en la literatura, en la filosofía y en la iglesia.
para enriquecernos con sus reflexiones. Ciertamente después de Agustín y antes de Tomás hubo gente muy grande y hubo gente que aportó muchísimo al pensamiento. Cómo no recordar, por ejemplo, las sentencias de Pedro Lombardo, que un siglo antes de Tomás ya nos daba grandes avances en cuanto a la sistematización de la teología, en cuanto también a establecer ciertas categorías y ciertos compendios. Y prácticamente el libro obligado de consulta de los teólogos serios antes de Tomás, pues evidentemente eran sus sentencias de Pedro Lombardo. Mm, También pues con los textos patrísticos, incluido Agustín, pero pues ciertamente Tomás de Aquino rebasa todo ese saber teológico que hasta entonces teníamos y por eso pues hablamos de él como uno de los grandes representantes, como el casi máximo emblema de la filosofía y teología escolástica medieval. Tomás es un hombre de la aristocracia. Había nacido en una familia influyente en la Italia meridional. Había tenido la posibilidad de estudiar en Monte Cassino, un monasterio benedictino, donde además es particular porque sus padres querían que él asumiera, siguiera la carrera eclesiástica, ¿cierto? Pero pues el hombre posteriormente se traslada a la ciudad de Nápoles, al sur de Italia. Allá cursa estudios de artes, estudia también teología y en ese ambiente napolitano él entra en contacto con algo que va a ser crucial para su vida y es con la Orden de los Hermanos Predicadores, orden fundada por Santo Domingo de Guzmán y que ciertamente le ha aportado mucho al saber filosófico y teológico a lo largo de todos los siglos, pero claro, Tomás de Aquino, nuevamente tenemos que decirlo, es una de sus grandes figuras y aquí pues él tiene ese momento de encuentro, ese momento crucial porque a pesar de que había tenido un primer acercamiento a la vida eclesiástica por parte de la comunidad benedictina, la Orden de San Benito, es la Orden de los Predicadores donde él se va a sentir plenamente realizado, pero esto pues le va a traer ciertas dificultades que no podemos agotarlas todas, pues por la extensión y por las limitaciones de nuestro tiempo, pero ciertamente merece la pena recordar algunas cositas en torno a las dificultades que tuvo Tomás al incorporarse en la orden de predicadores o más conocidos como dominicos. En 1243 él manifiesta abiertamente el deseo de ingresar en dicha orden, pero es curioso porque su familia que había querido que él se vinculara con, con carreras eclesiásticas, que estuviera incorporado en la iglesia, con la orden de San Benito, la familia se opone firmemente. Incluso hay un hecho muy particular porque su propia madre consiguió el permiso del entonces emperador Federico II para que sus dos hermanos, que eran miembros del ejército imperial, detuvieran a su propio hijo, a Tomás de Aquino, ¿cierto? Este hecho, pues, ciertamente sucedió por allá en el año 1244, en el mes de mayo, y mire que Tomás permaneció retenido en el castillo de San Giovanni durante un año. Pero bueno, tras una queja de Juan el Teutónico, un hombre que fue importante en la historia de la orden de predicadores, era el entonces general de los dominicos, este hombre se acerca a Federico II y bueno, gracias a esta reclamo, a esta sugerencia del general de los dominicos, el señor Juan el Teutónico, Tomás es liberado y bueno, pues ya puesto en libertad, se le permitió que fuera a la ciudad de París. Allá permaneció desde 1245 hasta 1256, que es la fecha en la que obtiene definitivamente el título de maestro en teología. París para él entonces era un ambiente demasiado propicio para el aprendizaje, pero era un lugar también donde confluían varias corrientes de pensamiento. Para ese entonces ya el aristotelismo, traído por los árabes, hombres como Averroes, sobre todo uno de los más emblemáticos, ya habían influenciado con su pensamiento neoaristotélico, si queremos llamarlo de alguna manera, y esta línea de pensamiento procedente de Aristóteles, pues tenía mucho auge en la Universidad de París y Tomás se encuentra con ese pensamiento aristotélico justamente allá en París, pero hay que decir también que el pensamiento aristotélico, la filosofía de Aristóteles, pues era
en ese momento censurada absolutamente por la autoridad eclesial. Entonces, claro, que era un escenario donde representaba cierto peligro para la integridad de la fe, si queremos llamarlo de esta manera, de un hombre como Tomás de Aquino. Pero nos vamos a encontrar con un hombre capaz de asumir esos saberes y capaz de mantenerse también firme en la doctrina católica. Durante estos años estuvo al cuidado de un hombre absolutamente brillante también, uno de esos dominicos que han sido grandes en la historia tanto de la filosofía como de la teología, y es un gran santo. Estamos hablando de San Alberto Magno, con quien entabló una duradera amistad. Alberto Magno fue de alguna manera uno de los mentores principales que tuvo Tomás de Aquino en todo su surgimiento como filósofo, como teólogo, como hombre de letras por allá en el siglo XIII. Ambos tenían algo en común y era una visión abierta y tolerante, aunque no exenta de la crítica del nuevo saber greco-árabe. Ya decíamos, el saber greco pues ya había sido asumido de alguna manera por los neoplatónicos de los primeros siglos del cristianismo, y Agustín pues había bebido mucho de este saber greco, pero con un corte platónico. Ahora en París y cerca de Alberto Magno, y con lo que ya decíamos de estos árabes que habían traído el saber de Aristóteles, pues ciertamente las universidades y los centros de cultura occidentales estaban ya plagados por el aristotelismo, y obviamente pues Tomás tiene que encontrarse con este escenario, y junto con Alberto pues son abiertos, tolerantes a estos nuevos saberes para el mundo del siglo XIII, pero también pues establece ciertas críticas porque pues como se dice coloquialmente, no era un hombre que tragase entero, ¿cierto? Tomás pues logra doctorar allá en París, y pues muchas de las cátedras eran encomendadas a la orden de predicadores, a los dominicos, y pues obviamente Tomás va a ganarse su puesto y lo va a saber ejercer de una muy buena manera, mm, pero pues va a marcar un paradigma nuevo en la reflexión teológica. ¿Por qué razón? Porque entonces ya el pensamiento teológico de Tomás va a estar muy influenciado, como decimos, por el aristotelismo, y se va a romper de alguna manera con esas enseñanzas tan profundas que traía la teología desde Agustín de Hipona, que tenían un corte platónico. En 1259, pues se da la oportunidad de regresar a Italia. Allá permanece hasta 1268 y es incorporado también al servicio de la corte pontificia. Está muy cerca del Papa, es su tutor, es un hombre donde el Papa tiene confianza y pues se acerca para consultarle, ¿cierto? Y pues no solamente lo asesoraba de alguna manera, sino que lo acompañaba incluso en esos viajes pontificios que el Papa del entonces realizaba. Pero pues Tomás no solamente se dedicó a estar al lado del Papa, sino que también ocupó su tiempo redactando algunos comentarios a figuras como el pseudo Dionisio, hizo comentarios a la obra de Aristóteles, esto todo pues en lo que tiene que ver con la filosofía más que todo. También finaliza su conocida Suma contra los Gentiles. Mm, es una obra de corte muy filosófico, como decíamos al principio, y ahí repasaba críticamente las filosofías y teologías presentes a lo largo de la historia. Tomás, sí, por algo se caracterizó fue por ser un hombre capaz de compilar el saber, capaz de recoger el saber de muchos pensadores, organizarlo, sistematizarlo, pero también comentarlo, ¿cierto? Y eso pues fue una de las actividades que él realizó después de haber regresado a Italia y mientras estaba al servicio de la corte pontificia. Hizo la redacción de su obra capital, la Suma Teológica, en la que estuvo ocupado entre 1267 y 1274, y que representa el compendio último de todo su pensamiento. O sea, es muy difícil uno querer examinar un aspecto filosófico o teológico y que no lo encuentre en la Suma Teológica. O sea, es tan grande esta suma y tan rica en saberes que prácticamente agota todos los elementos del saber que para el siglo XIII se podían tener al alcance. Entonces es una gran obra, y de esta obra pues evidentemente en nuestra reflexión sobre los sacramentos tendremos que ocuparnos sobre todo de algunas cuestiones que el tercer libro pues nos va a presentar.
Hay que aplaudirle a Tomás que supo resolver la crisis producida en el pensamiento cristiano por el averroísmo. Ya decíamos que Averroes había empezado a interpretar el pensamiento de Aristóteles por allá en el siglo XII y que el averroísmo resaltaba la independencia del entendimiento guiado por los sentidos y planteaba el problema de la doble verdad, es decir, la contradicción de las verdades del entendimiento y las verdades de la revelación. Esto era muy grave porque pues mm, hasta entonces la teología cristiana se concebía pues como una unidad y el pensamiento en torno a la revelación era absolutamente definitivo a la hora de comprender la manera como el ser humano entendía todo, entendía toda la realidad. Entonces, este conflicto que se produce al existir esa doble vía de la verdad, traído por Averroes, pues es un conflicto que Tomás muy sabiamente sabe abordar y no solamente abordar, sino también resolver. A medio camino entre el espiritualismo agustiniano y el naturalismo emergente del averroísmo, Tomás supo defender un realismo moderado. Ahí pues hecho mano de los universales, conceptos abstractos que existen realmente y fundamentalmente en las cosas que no- y solamente forman parte en el entendimiento. Esto es una reflexión filosófica un poco complicada, pero hay que decir que en último término Tomás de Aquino encontró una vía para conciliar la revalorización del mundo material que se vivía en Occidente con los dogmas del cristianismo a través de una inteligente y bien trabada interpretación de Aristóteles. Es decir, o sea, se separa un poco lo espiritual de lo natural, el entendimiento puramente humano, del entendimiento de las verdades divinas traídas por la revelación, y Tomás supo conciliar muy bien esos dos aspectos. La revelación ciertamente es un hecho divino, pero que se puede dar y que de hecho se da en el entendimiento humano. El ser humano está dotado de la capacidad también para comprender los misterios de la revelación. No comprenderlos en su totalidad, ningún ser humano lo lograría, pero hasta donde alcance el intelecto humano puede comprender las verdades de la revelación. Bueno, hay que decir que la doctrina sobre los sacramentos, ya para entrar en la materia que nos compete, se encuentra en la tercera parte, como ya decíamos, de la Suma Teológica, y que tiene unas implicaciones muy directas con la cristología y con la soteriología. Esto resulta un hecho bastante particular, sobre todo porque al Tratado de los Sacramentos no lo precede, como en la mayoría de los manuales católicos de teología dogmática, un estudio eclesiológico, un estudio sobre la iglesia. Pues estábamos hablando de la iglesia, las acciones litúrgicas más destacables de la iglesia son precisamente los sacramentos, entonces esa es la vía fácil de los libros, los manuales católicos de teología dogmática. Incluso ahora los textos protestantes que abordan de alguna manera el tema sacramental también lo incorporan más dentro de la eclesiología que dentro de la cristología y la soteriología. Pero Tomás es un nombre de alguna manera paradigmático y, y él entiende los sacramentos dentro del campo de la reflexión en torno a Cristo y en torno a la salvación, precisamente por un concepto que va a ser fundamental y va a ser transversal a la sacramentalidad de Tomás de Aquino, y es el concepto de gracia. Bueno, ya mencionábamos ahorita la suma teológica, la parte tercera. Vamos a empezar desde la cuestión 60, un cierto número de cuestiones que nos van a tratar de manera general el tema de los sacramentos. Hay que decir que a partir de la cuestión 66 se va a ocupar de cada sacramento en particular, pero por cuestiones de tiempo obviamente no podríamos reflexionar en torno a ellos. Esta cuestión 60 es en la que más nos vamos a detener, precisamente porque es la que abre, es la apertura a todo este bloque de unas 30 cuestiones que abordan el asunto de los sacramentos. Tomás introduce esta cuestión 60 diciendo que después de estudiar los misterios del Verbo encarnado, lo que decíamos ahorita de la Cristología, debe venir el estudio de los sacramentos de la Iglesia, ya que es del Verbo encarnado de quien los sacramentos de la Iglesia reciben su eficacia.
¿Cómo así que reciben su eficacia? O sea, es el misterio de Cristo, es la persona de Cristo Jesús, su misterio pascual, la que concede la gracia a la iglesia y esa gracia que recibimos los cristianos en los sacramentos. Entonces, por eso, en primera instancia, Tomás de Aquino se va a ocupar de los sacramentos desde una perspectiva cristológica. Hay que decir que la estructura interna de cada una de las cuestiones disputadas que encontramos en la Suma Teológica y estas cuestiones sobre los sacramentos evidentemente no son la excepción, es que están determinadas por una serie de preguntas. Normalmente Tomás empieza con las objeciones que algunos autores serios han presentado, lo que podría ser una vía de negación a cada una de estas preguntas, de estos interrogantes. Entonces él empieza con las objeciones, después contesta esas objeciones que otros argumentos han ofrecido otros autores para refutar esas objeciones. Después presenta su línea de pensamiento, que es en la que nos vamos a centrar. Dice, yo opino que lo que han dicho estos y lo que han dicho aquellos, pero mi opinión es esta. Y finalmente él se va a encargar de refutar cada una de las objeciones cuando sea lugar. Esta cuestión número 60, la introductoria, como ya decíamos, al bloque de los sacramentos, nos va a decir, nos va a hacer 8 preguntas. La primera, ¿pertenece el sacramento a la categoría de los signos? ¿Es sacramento todo signo de una realidad sagrada? ¿Es sacramento signo de una sola cosa o de varias? La cuarta, ¿es este signo una cosa sensible? En quinto lugar, se va a preguntar si requiere el sacramento una determinada cosa sensible. En un sexto lugar, Tomás se pregunta si en lo sensible del sacramento debe figurar la palabra, sí o no. El séptimo cuestionamiento que se hace es si se requieren para el sacramento unas determinadas palabras. Y el octavo punto es si se pueden añadir o quitar algo a estas palabras. Cada una de estas preguntas van a tener respuesta, pues obviamente en un bloque posterior, donde Tomás de Aquino, después de presentar las objeciones, de presentar estos cuestionamientos que se han hecho y que otros autores han hecho en torno a estas preguntas, Tomás presenta su línea de pensamiento y nos va a responder de la siguiente manera. En primer lugar, dice Tomás que nosotros aquí en la Suma Teológica hablamos de los sacramentos en cuanto se relacionan con la santidad bajo el aspecto de signo. Y aquí pues nos estamos introduciendo también en un aspecto que va a ser muy importante y es el aspecto de la significación. No se nos puede olvidar que ya Agustín de Hipona había trabajado todo el tema de los signos, del significado y todo eso, pero obviamente Tomás va a profundizar muchísimo más en ello, hasta el punto que cuando Tomás habla de sacramentos, necesariamente siempre va a hablar de signos. Por eso en este sentido el sacramento entra en la categoría de signo. O sea, a la primera cuestión, Tomás respondería afirmativamente. Si los sacramentos son signos, claro que son signos. Y la segunda pregunta, pues Tomás va a responder que los signos son connaturales a la especie humana, porque es propio de cada ser humano llegar a lo desconocido a través de las cosas conocidas. Un poco lo que hablábamos del simbolismo en Agustín, de las categorías de los signos, de los significados, que ya las había trabajado Agustín 8 siglos antes, pero Tomás es un juicioso lector de San Agustín, entonces obviamente lo va a citar de alguna manera cada vez que se refiere a los signos. Y por eso se llama propiamente sacramento a lo que es signo de una realidad sagrada destinada a los hombres. O sea que en el sentido en que aquí lo hemos tomado, propiamente se le llama sacramento lo que es signo de una realidad sagrada que santifica a los hombres. Notemos aquí cómo Tomás de Aquino ya nos está dando una definición de sacramento. Si uno preguntase qué es un sacramento según el pensamiento de Tomás de Aquino, tendríamos que responder, un sacramento es lo que es signo de una realidad sagrada que santifica a los seres humanos, ¿cierto? Entonces, ya aquí vemos lo concreto de Tomás de Aquino a la hora de responder. A la tercera pregunta, pues, Tomás de Aquino va a decir que el sacramento propiamente hablando se ordena a significar nuestra santificación. Se consideran 3 aspectos. Primero, que los sacramentos son causa de nuestra santificación. O sea, en el origen de toda santidad hay un sacramento de por medio. Y ese origen
¿Con qué tiene que ver? Tiene que ver con la gracia de Cristo, con la gracia que Cristo nos concede mediante lo que tiene que ver con su misterio pascual. Es el misterio pascual de Cristo la causa de nuestra santificación, pero también tiene que ver con la forma de nuestra santificación, que consiste en la gracia y en las virtudes. La gracia que opera en el ser humano lo capacita de alguna manera para ejercitarse en las virtudes y esa es la forma como el sacramento opera en el ser humano en orden a la santificación. Y también el fin último de nuestra santificación, que es la vida eterna. O sea, Tomás está pensando acá en un sentido escatológico. Para solamente recordar un poco lo que decíamos ahorita de Tomás como gran teólogo, pero también como gran filósofo, acá notamos ciertamente una influencia directa del aristotelismo. Si recordamos bien las cuatro causas que Aristóteles nos propone en su filosofía, acá vemos tres de ellas. Una causa primera, una causa, si se quiere llamar material, que es la pasión de Cristo, ¿cierto? Es un hecho concreto, un hecho palpable, una causa material. Hay una causa formal en cuanto a lo que tiene que ver con la gracia y las virtudes y una causa final que es la vida eterna. Pues bien, todas estas cosas están significadas en los sacramentos. Por lo tanto, el sacramento es signo conmemorativo del pasado, esto es muy importante, o sea, nos rememora la pasión de Cristo, es signo manifestativo del efecto producido en nosotros por la pasión de Cristo, que es la gracia. Estamos hablando ahorita en presente, o sea, se manifiesta la gracia en nosotros en el presente por medio de unas virtudes, y eso es también un signo profético, o sea, que es preanunciativo de la gloria futura. El sacramento en la comprensión de Santo Tomás, obviamente no se queda en un recuerdo del pasado, ni siquiera se va a quedar en el presente como un evento, como un acto de gracia que nos otorga unas ciertas virtudes, sino que se proyecta hacia el futuro en orden a la salvación definitiva, en orden a la gloria futura, en orden a la vida eterna. Lo cuarto que responde Tomás es que es con natural al hombre llegar al conocimiento de las cosas inteligibles a través de las cosas sensibles. De ahí la importancia de la sensibilidad de los sacramentos, que es otro de los aspectos que Tomás introduce, o sea, la sensibilidad, la capacidad, lo que se puede palpar, lo que se puede tocar, lo que se puede ver, lo que se puede percibir mediante los sentidos, cómo esas cosas sensibles nos llevan a las cosas inteligibles. Y obviamente, pues, cuando nosotros hablamos de realidades como sacramentos, como la gracia, como la revelación de Dios, son cosas que no son palpables en sí mismas, pero nos acercamos a ellas mediante signos. De ahí la importancia de cómo el signo es el medio por el que se llega al conocimiento de otra cosa y por otra parte las cosas sagradas significadas en los sacramentos son bienes espirituales e inteligibles que santifican al ser humano. Entonces es lógico que la santificación del sacramento tenga lugar a través de las cosas sensibles, porque la pregunta en el fondo era esta, o sea, ¿de verdad se necesitan cosas para la santificación? ¿Se necesita, por ejemplo, agua para que el bautismo sea legítimo? ¿Se necesita, por ejemplo, un pan y un poco de vino para que la Eucaristía tenga un sacramento realidad? Pues los seres humanos, y es con natural a nosotros llegar al conocimiento de las cosas inteligibles a través de lo sensible, por lo tanto, entonces las cosas, los instrumentos que utilizamos en el rito sacramental son muy importantes, sobre todo porque son la materia, el sustrato físico, el sustrato sensible que nos conduce a algo más allá. El problema no es que nos quedemos entonces en las cosas. Claro que las cosas son importantes, pero tenemos que trascenderlas y encontrar en ellas un significado más profundo y por eso pues la categoría de signo está presente en la teología sacramental de Santo Tomás de Aquino. El quinto aspecto es que en la confesión de los sacramentos se pueden considerar dos aspectos muy importantes. Primero, el culto divino y y segundo, la santificación de los seres humanos. El primero, obviamente, es propio del hombre en sus relaciones con Dios. Es el hombre el que hace el culto, es el hombre el que mediante ritos se dirige a Dios, pero el segundo es a la inversa. Es propio de Dios en sus relaciones con el hombre. Es Dios el que nos santifica.
Ahora bien, nadie puede determinar lo que depende de la potestad del otro, sino lo que depende de su propia potestad. Esto es lógico, ¿cierto? Yo no puedo decidir por el otro. Y puesto que la santificación del hombre depende de la potestad de Dios, es un hecho divino, que es Dios quien santifica, no pertenece al hombre escoger las cosas con que se ha de santificar, sino que esas cosas deben ser determinadas por institución divina. Por eso nosotros no podemos de la noche a la mañana deliberadamente prescindir de algunos elementos sacramentales porque son una institución divina y es la forma como Dios nos santifica. Por eso en los sacramentos de la nueva ley, por los que el hombre es santificado, es necesario utilizar cosas instituidas por iniciativa divina, ¿cierto? Desde ahí la importancia de cómo la gracia se nos da a través de ciertas cosas, de ciertos elementos que son de alguna manera el fondo, la materialidad de cada sacramento. Bueno, el siguiente aspecto es que los sacramentos se emplean para la santificación de los hombres, manteniendo su calidad de signos. Pueden ser considerados bajo tres aspectos diferentes y en cada uno de estos aspectos puede verse que es conveniente que se unan a las cosas sensibles las palabras. Acá ya nos estamos preguntando si se necesitan o no palabras para acompañar ese signo sacramental que ya decíamos es mediado por las cosas. ¿Y qué va a decir Tomás? En primer lugar, considerando en ello la causa santificante, que es el Verbo encarnado, hay que entender que a él se asemeja de alguna manera el sacramento por el hecho de añadir las palabras a las cosas sensibles, pues es el misterio de la encarnación, la palabra de Dios que se unió a la carne, que es una cosa sensible, es algo de la sensibilidad. Y esto es absolutamente maravilloso. El verbo de Dios, el verbo eterno del Padre, se une a la carne, un hecho material, para a partir de ahí, a partir del misterio de la encarnación, iniciar toda una experiencia salvífica. Entonces, el sacramento se asemeja a Cristo, esto es muy interesante. Cristo, materialidad, su carne, pero Cristo, palabra, el verbo eterno del Padre. En segundo lugar, considerando en ellos al ser humano también, porque el ser humano es el sujeto que se está santificando mediante el sacramento, que es santificado mejor mediante el sacramento. Y el ser humano, según esta concepción dualista que se ha tenido siempre, es compuesto de alma y de cuerpo. Por eso a él se acomoda el remedio sacramental, ya que por el elemento sensible, cuerpo, toca toca el cuerpo y por la palabra penetra a través de la fe en el alma. Entonces esto es muy interesante también. Nosotros los seres humanos, cuerpo, sensibilidad, alma, a la que se accede mediante las palabras. Y en tercer lugar, hay que reconocer que las palabras son el mejor medio para expresar con precisión nuestras ideas. O sea, uno puede estar pensando un montón de cosas, pero si uno de verdad quiere comunicarlas, ciertamente hay otros mecanismos, hay gestos, hay algún movimiento, alguna señal, algún signo que yo puedo hacer para expresar algo, pero va a ser mucho más comprensible si yo lo hago mediante palabras. Por eso, para perfeccionar el significado del sacramento, era necesario que la significación de las cosas sensibles fuese determinada por las palabras. Acá estamos hablando de los dos elementos que hasta ahora reconocemos en las realidades sacramentales. En cada sacramento nosotros reconocemos materia y reconocemos forma. La materia, lo que estamos diciendo de la sensibilidad, la forma, justamente esas palabras que dan sentido, que dan significado, que expresan en el lenguaje humano la realidad divina que se está manifestando a través de esos signos que estamos empleando en los sacramentos. A la séptima pregunta, Tomás va a responder que para la constitución de una realidad es más necesaria una forma determinada que una materia determinada. Si se requiere una materia determinada, es para que sea proporcionada a una forma determinada. Es decir, si nosotros vamos a utilizar cosas para un sacramento, si vamos a utilizar agua para un bautismo, si vamos a utilizar aceite para una unción, si vamos a utilizar pan y vino para una Eucaristía, es asimismo necesario, incluso más importante, que haya una forma determinada. ¿Y cuál es esa forma? Pues esa fórmula de cada sacramento. El yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
el tomad y comed todo de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. El yo te absuelvo de todos tus pecados en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Esa fórmula trinitaria, esa fórmula tripartita que está presente en cada uno de los sacramentos de la Iglesia es de vital importancia, según la teología sacramental de Tomás. Y puesto que en los sacramentos se requieren determinadas cosas sensibles, aspecto que ya mencionábamos antes, que en ellos son como la materia, con mayor razón se requiere también en ellos una forma verbal terminada, la fórmula sacramental que ya mencionábamos. Acerca de las posibles variaciones que se pueden verificar en la forma de los sacramentos, hay que tener muchísimo cuidado. O sea, alguien en su afán por ser chévere, por gustar, porque sea novedoso, podía cambiar las palabras de cierto sacramento. Se está preguntando Tomás. Se deben tener en cuenta estas dos cosas. La primera, depende de quien pronuncia las palabras, cuya intención, aquí la intencionalidad es importante, es indispensable para que se realice el sacramento. Por tanto, si con esta adición o sustracción pretendiese realizar un rito no conocido por la Iglesia, no parece que se verifique el sacramento, pues no parece que se pretenda hacer lo que hace la Iglesia. Acá la importancia vital que tiene la comunión con la Iglesia. Y pues si yo quiero estar en comunión con la Iglesia en el momento de ejecutar un sacramento, pues ¿por qué tengo que cambiar la fórmula? ¿Por qué tengo que cambiar las palabras del sacramento que ya han sido previamente establecidas por la misma Iglesia? Entonces, eso es lo que está diciendo Tomás. Si yo tengo intención de hacer otra cosa, pues entonces no lo llamo bautismo, pues entonces no lo llamo confirmación, pues entonces no lo llamo comunión, no lo llamo penitencia, no lo llamo unción de los enfermos, no lo llamo matrimonio, no lo llamo orden sacerdotal. Y ahí pues las grandes discusiones que se han tenido en los últimos tiempos en torno a algunos sacramentos. La segunda característica pues depende de la significación de las palabras. En efecto, puesto que las palabras operan en el sacramento según su propio sentido, es oportuno considerar si la alteración introducida deliberadamente hace desaparecer el requerido sentido de estas palabras, porque si el sentido desaparece, es evidente que el sacramento no se realiza. Eso entonces sería la cuestión 60. Insisto, por razones de tiempo y espacio, pues obviamente no podemos agotar cuestión por cuestión, son 30 cuestiones que abordan el tema de los sacramentos, pero solamente vamos a echar un vistazo a estas 5 siguientes y cuáles son sus preguntas. La cuestión 61, pues se pregunta por la necesidad de los sacramentos, si son necesarios o no, si antes del pecado hubo necesidad o no de los sacramentos, si hubo necesidad de sacramentos después del pecado y antes de Jesucristo, si fueron necesarios los sacramentos después de Cristo. Y pues Tomás va a ser muy juicioso a la hora de responder cada una de estas preguntas. Pues mi invitación es a que nosotros, si nos interesa de verdad este aspecto sacramental, desde la perspectiva de Tomás de Aquino, que nos acerquemos a la Suma Teológica, a esta cuestión 61 y a las siguientes, para pues encontrar las respuestas que Tomás da a estas preguntas. En la cuestión 62, pues Tomás se va a preguntar por el efecto principal de los sacramentos. Y este efecto principal no es otro que el elemento de la gracia. Y él se pregunta si la gracia es causada en todos los sacramentos, si añade la gracia sacramental algo a la gracia de las virtudes y a los dones, y una serie de preguntas en torno a la realidad de la gracia, que es un tema, como decíamos, de vital importancia en la teología sacramental de Tomás de Aquino. Pero hay un segundo efecto de los sacramentos que es el carácter. Escuchamos muy frecuentemente que los sacramentos imprimen carácter en el ser humano, imprimen carácter en el alma. Es decir, el carácter que imprime tiene una potestad espiritual en nosotros. Tomás de Aquino se va a ocupar también de lo que significa el carácter dentro del sacramento y cómo de alguna manera los sacramentos imprimen el carácter en nosotros a través pues, de la gracia de Cristo. Una pregunta que puede ser un poco curiosa, pues es la pregunta por el número de los sacramentos. O sea, Tomás se pregunta si de verdad se necesita que sean 7 o si pueden ser 4, si pueden ser 5, si es correcto el orden en que nosotros enunciamos los sacramentos, si es la Eucaristía o el sacramento más importante o no,
si todos los sacramentos son necesarios para la salvación. Entonces son un montón de cuestiones muy interesantes que Tomás va a ir agotando paulatinamente en estas diferentes cuestiones. Recordemos que él ofrece también las objeciones que otros autores han presentado, pero pues se ocupa muy juiciosamente de refutar esas objeciones, de tal manera que el concepto que da en cada respuesta sea lo suficientemente claro y contundente como para que nosotros tengamos la certeza de que cuando Tomás habla de los sacramentos, lo hace con propiedad y lo hace ciertamente motivado por un interés eclesial, por un interés espiritual, por un interés cristológico, cristocéntrico, y que Tomás no anda con rodeos. Tomás es concreto a la hora de abordar el tema de los sacramentos. Bueno, acá se nos había cruzado un poco. Habíamos mirado la 65, la 64 se pregunta por las causas de los sacramentos, y aquí nuevamente pues tenemos que hacer eco a las causas, a las 4 causas de Aristóteles, pero cómo Tomás de Aquino sabe adaptar esa teoría de las 4 causas a la realidad sacramental. Entonces Tomás se pregunta cosas como que si es solamente Dios quien produce el efecto interior en los sacramentos o también la produce el ministro. Se está preguntando en últimas por la causa eficiente. Si son los sacramentos solo una institución divina, si tuvo Cristo en cuanto hombre potestad para producir el efecto interior del sacramento, entre otras cosas. Hay que decir que la noción de causalidad va a ser muy importante en la reflexión que Tomás de Aquino hace en torno a los sacramentos. Entonces, si tendríamos que hablar de 2 conceptos que son vitales en la teología sacramental de Tomás de Aquino, ya examinadas estas 6 cuestiones disputadas de la Suma Teológica, tendríamos que decir que cuando hablemos de sacramentos desde la perspectiva de Tomás de Aquino, tenemos que hablar de significación y tenemos que hablar de causalidad. Significación que es dada por los signos, obviamente, por las cosas que utilizamos, pero también por la fórmula sacramental, y causalidad porque tiene un punto de partida en Dios, en la bondad de Dios, en el misterio pascual de Cristo sobre todo. Tiene unas causas materiales, ya las mencionábamos, unas causas formales, pero también tiene una causa final. Los sacramentos están ordenados siempre a la salvación. Entonces vamos a decir que la sacramentología de Tomás, para hacer una manera hacerlo a manera de síntesis, tiene que ver con entender el sacramento como un signo, pero no como cualquier signo. El sacramento es un signo santo. Eso es lo primero. Lo segundo que hay que decir es que es un signo santo que además nos hace santos. Nos hace santos porque en el sacramento hay una gracia santificante que proviene de Dios, que es una dádiva de Dios, y por ende los sacramentos son signos santos ordenados a nuestra santificación. Y por eso Tomás dice que los sacramentos son signos de nuestra santificación. O sea, ¿cuál es el diagnóstico? ¿Cuál es la manera de uno diagnosticar a alguien que está caminándole a la santificación? Alguien que se está dejando santificar por Dios. Pues uno de los grandes indicadores de que alguien se está dejando santificar por Dios es que tiene una vida sacramental más o menos adecuada, una vida sacramental frecuente, una vida sacramental con una regularidad y con un compromiso que da muestras evidentes de que hay un proceso de santificación. Un proceso de santificación que no parte de la iniciativa del ser humano, que parte de la iniciativa de Dios, pero que tiene que tener su acogida en cada uno de nosotros. Y el cuarto aspecto de la sacramentología de Tomás de Aquino es que los signos se pueden entender también de una manera análoga. Con los padres de la iglesia veíamos mucho todo este proceso de una comprensión analógica, de, por ejemplo, de algunos textos del Antiguo Testamento, de algunos momentos de la historia, de algunos espacios, incluso de algunos del territorio, del templo. Hablábamos hace un tiempo del arca, hablábamos hace un tiempo del diluvio, entre muchas otras realidades veterotestamentarias que entendidas por los padres de manera análoga nos dan como unos indicadores de lo que tiene que ver con los sacramentos. Tomás establece una analogía con la salud y es muy importante porque, pues, así como cuando uno ve una persona con un buen color, con un buen porte,
alegre, una persona que tiene apetito, una persona que tiene energía, una persona que tiene capacidades físicas, que muestra vitalidad, uno dice, está aliviado, tiene salud. Y también lo contrario, cuando uno ve a una persona apagada, sin energía, como sin fuerzas, que ni siquiera tiene apetito, pues uno dice, le carece de salud. Y Tomás dice, así mismo pasa con los sacramentos, cuando uno ve a una persona que vive asiduamente los sacramentos, que se goza los sacramentos, que participa con gusto de ellos, uno se da cuenta que esta persona tiene una salud espiritual, que esta persona tiene que está llevando a cabo un proceso de santificación en esta persona. Entonces esa analogía que me parece muy bonita y muy significativa hace Tomás en relación con los sacramentos. Los sacramentos son signos de una buena salud espiritual. Decíamos ahorita que la causalidad es muy importante en la reflexión teológica en torno a los sacramentos que hace Tomás de Aquino. Y esto pues ya lo habíamos dicho antes, pero no lo habíamos desglosado de esta manera, y es que la causalidad tiene que ver también con el tiempo. Tiene que ver con el tiempo en tres momentos. Tiene que ver con el tiempo en el pasado, porque evoca, ya lo decíamos, que nuestra redención es fruto de la cruz de Cristo. O para decirlo mejor, nuestra redención es fruto del misterio pascual de Cristo, su pasión, su muerte en cruz y su resurrección. Es ahí, en ese suceso fundante, en ese momento histórico, en ese momento concreto de la persona de Jesús de Nazaret, donde se opera de manera especial nuestra santificación, nuestra redención. Y los sacramentos nos evocan siempre ese misterio pascual. Pero los sacramentos tienen una causalidad también en el presente. ¿Por qué razón? Porque, en primer lugar, los sacramentos tienen que ver con esa sanación interior de la persona. Los sacramentos nos sanan de una herida que se llama el pecado, pero no solamente nos curan del pecado, nos liberan del pecado, sino que nos proporcionan también la capacidad de actuar en conformidad con el ser cristiano. En otras palabras, la coherencia que está determinada por una vida de virtudes. Las virtudes cristianas son un fiel reflejo de los efectos que los sacramentos están produciendo en el cristiano que vive en plenitud su vida sacramental. Pero no se quedan ahí en el presente tampoco. Ya han agotado un elemento del pasado, tienen vigente un elemento del pasado, en el presente son bastante significativos, pero también poseen una comprensión escatológica, es decir, una mirada hacia el futuro, una mirada hacia la vida eterna. Esa pues la quisimos llamar la causalidad de los sacramentos en el tiempo, según pues obviamente la teología sacramental que nos ofrece Santo Tomás de Aquino. Ahorita mencionábamos dos aspectos que decíamos que son vitales a la hora de pensar la teología sacramental de Santo Tomás, y es el aspecto de la significación, que ya lo hemos desglosado bastante, y el aspecto de la causalidad. Y cuando hablamos de causalidad, también hablamos de frutos. ¿Y qué tipo de frutos producen los sacramentos? Producen frutos en tres ámbitos más o menos. ¿Cuáles son esos tres ámbitos? En el ámbito personal. Una persona que tiene una vida sacramental ciertamente es una persona que tiene unas particularidades, que su vida está determinada por esa experiencia de fe que vive constantemente en los sacramentos, pero evidentemente tiene unos efectos comunitarios. La comunidad se perjudica de nuestras malas conductas, pero también se beneficia de nuestras virtudes, de nuestra capacidad de obrar bien. La comunidad eclesial es enriquecida por la santidad de cada uno de sus miembros. Si cada uno de los cristianos viviéramos realmente esa santificación que nos regalan los sacramentos, esa santificación que nos otorga la gracia de los sacramentos, evidentemente la comunidad eclesial toda estuviese caminando en santidad. Ahora hay que preguntarnos si nuestra comunidad eclesial no es lo suficientemente santa, ¿qué nos está faltando en lo personal para enriquecer esa santidad que está viéndose empobrecida en la comunidad eclesial? ¿Cierto? Pero no solamente tiene efectos, como ya lo decíamos, también para el presente de la persona y de la comunidad, sino que tiene unos efectos futuros y escatológicos. Los sacramentos están ordenados a lo que ya decíamos, la vida eterna,
a el encuentro definitivo con Dios, donde esa santidad en la que se ha caminado a lo largo de nuestra vida terrena va a tener una prolongación durante la eternidad, porque los efectos y los frutos del sacramento tienen esos alcances también en una perspectiva escatológica. Y solamente para recordar que esa causalidad y esa significación están determinadas por un aspecto que Tomás de Aquino llama gracia. Y esa gracia es un regalo de Dios, es un obsequio de Dios, una dádiva de Dios que se nos da a lo largo de toda la historia de la salvación. La gracia santificante nos asiste siempre, nos asiste en los sacramentos, nos asiste en el momento en el que nos acercamos a la palabra de Dios, en el que nos acercamos a nuestros hermanos, pero la gracia santificante tiene un origen fundante y es justamente el misterio pascual. Evidentemente en los sacramentos la gracia santificante se hace mucho más notable, mucho más evidente, precisamente porque son los sacramentos esos momentos salvíficos que Dios nos ha concedido y que están ordenados justamente a la santificación. Entonces, ya para ir concluyendo, nos podríamos preguntar cuál es la novedad que Santo Tomás aporta a la sacramentología general. Podríamos hablar de tres novedades. Básicamente, la primera, una definición concreta. Para Tomás es absolutamente importante y en general, pues para la escolástica fue muy importante llamar a las cosas por su nombre, definir a las cosas tal cuales eran. Y entonces, esta definición que a mí me parece bellísima y que me la he encontrado desde mis catequesis presacramentales, desde que era niño, y que sigue siendo muy vigente en muchos cursos sobre los sacramentos, es una definición que se la debemos justamente a Santo Tomás. Y es esta definición que contiene tres elementos de los sacramentos. Los sacramentos son signos sensibles, tienen que ver con nuestra sensibilidad, con nuestra percepción mediante los sentidos, son instituidos por Jesucristo, tienen su punto de partida en la persona de Cristo, sobre todo en el misterio pascual, como ya lo hemos venido diciendo, y que tienen en ellos la gracia eficaz para santificarnos, es decir, la gracia santificante. Pero otra de las grandes novedades que nos ofrece Santo Tomás es la sistematización. En líneas generales, Santo Tomás es un hombre que sistematiza la teología, es un hombre que sistematiza mucha parte de la filosofía, es un hombre absolutamente organizado. Había un montón de saberes sueltos y Tomás lo que hace es establecer categorías, encasillar cada saber dentro de un área específica, lo que decíamos ahorita, llamar las cosas por su nombre y facilitarnos de alguna manera el acceso al conocimiento. También en cuanto a la teología sacramental, Tomás fue un gran hombre, un gran sistematizador de la teología sacramental. Esto sobre todo si se tiene en cuenta que hasta el siglo V, por ejemplo, los tratados sobre sacramentos eran unos tratados absolutamente generales, bonitos ciertamente, enriquecedores, claro que sí, pero en ellos que encontramos un tinte pastoral, una manera pedagógica, una manera educativa para ir adentrando en el misterio de la iglesia a cada uno de los fieles, y muchos de ellos también tenían una connotación apologética. Sabíamos que en los primeros siglos las heterodoxias o pues también llamadas herejías eran muy frecuentes. El arrianismo, por decirlo de alguna manera, era una de las más llamativas. ¿Y qué hacían los tratados de los sacramentos, sobre todo los padres de la iglesia? Pues hacer apología, defender los misterios de la fe. Vemos, por ejemplo, los grandes concilios de Nicea, de Constantinopla, cómo tenían ese tinte apologético. Tomás no solamente hace apología, no solamente tiene un tinte pastoral, que ciertamente lo hay, no solamente habla de nociones generales, sino que Santo Tomás aborda cada cuestión teológica por separado y en la cuestión de los sacramentos los desarrolla de una manera generalizada, pero también, como decía, a partir de la cuestión 66 y hasta la 90, uno se va a encontrar un análisis pormenorizado y detallado de sacramento por sacramento. O sea, Tomás es un hombre absolutamente fantástico a la hora de sistematizar lo que tiene que ver con la teología sacramental. Y una tercera novedad que a mí me parece llamativa es la noción de gracia.
Los sacramentos son instrumentos para comunicar una gracia santificante. Es lo que hemos venido diciendo a lo largo de esta reflexión que hemos hecho. Mm, Solo queda por decir que, bueno, Santo Tomás obviamente no se inventó los sacramentos. Santo Tomás no fue el primero en hablar de sacramentos, ya se había venido hablando desde los padres, desde los primeros siglos incluso se venía hablando de sacramentos. Hombres como Agustín agotaron mucho también la teología sacramental. Mm, un año antes de Tomás, Pedro Lombardo en sus sentencias se había dedicado a pensar la teología y había puesto de manifiesto también algunos aspectos que tienen que ver con los sacramentos, pero la obra de Tomás de Aquino es una obra, como lo decíamos al inicio, vuelvo a repetirlo ahora, que marcó un antes y un después en lo que tiene que ver con la sacramentología general. La teología sacramental tiene en Tomás de Aquino uno de los grandes exponentes, quizás uno de los picos altos que ha tenido la reflexión en torno a los sacramentos, ha sido determinada justamente por Tomás de Aquino. Agradecer a los autores que nos han ofrecido la posibilidad de reflexionar, el mismo Tomás con su Suma Teológica y algunos otros autores que han hablado de significación y causalidad y que han hablado de la persona de Tomás de Aquino en general, y al hablar de Tomás de Aquino le dedicaron unas páginas al aspecto sacramental. En la bibliografía que está apareciendo en ese momento en pantalla, pues se puede indagar muchísimos más aspectos que a lo mejor no pudimos acotar aquí, pero pues estos autores nos han ofrecido una comprensión muy profunda de lo que tiene que ver con los sacramentos, de lo que tiene que ver sobre todo con la comprensión de la teología sacramental que Tomás de Aquino puede ofrecernos. Pues de mi parte no es más. Agradezco a todos por su paciencia, por su escucha, por su retroalimentación a futuro, por todas las consideraciones que puedan tener respecto a esta sencilla exposición en torno a lo que tiene que ver con la teología sacramental de Tomás de Aquino. Lo decía al inicio y lo ratifico, es imposible agotar en unos minutos lo que Tomás de Aquino le costó toda una vida en construir y lo que llevamos muchos siglos tratando de reflexionar y aún no nos ha alcanzado el tiempo para comprenderlo en su plenitud. Que la experiencia de Tomás de Aquino no solamente nos capacite para el saber teológico, sino que también nos ayude a pensarnos de cara a la santidad, esa santidad que es posible gracias a Dios, gracias al misterio pascual de Cristo, pero gracias sobre todo también a una presencia real de Cristo que tenemos hoy en la iglesia que se llaman los sacramentos. Muchísimas gracias a todos, un gran abrazo y que la bendición de Dios nos acompañe siempre.